Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 26 de enero, le tenemos las noticias. Sin consignas, con el silencio como el principal símbolo de protesta, familiares, amigos y ciudadanos marcharon este domingo por el centro de Morelia para exigir justicia por el asesinato de los intérpretes de lengua de señas mexicana, Anayeli y Víctor, así como de su hija Megan. Uno de los presuntos homicidas de la familia fue detenido el fin de semana en el estado de Morelos. Fue identificado como Alfredo N., primo de una de las víctimas. En audiencia judicial se informó que 3 hombres, entre ellos Alfredo N., ingresaron a casa de los intérpretes y luego los trasladaron a la carretera México-Guadalajara, donde les quitaron la vida a causa de sofocación por la exposición directa al fuego, es decir, los calcinaron en vida. Por delitos federales como portación de armas de fuego, cartuchos y cargadores, fueron vinculados a proceso el Botox, líder de los Blancos de Troya, así como Eder y Esteban, identificados como sus escoltas. Falta el proceso penal por extorsión y por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez. El abogado Alberto Moreno Zamudio inició este fin de semana la recepción de documentos de los ciudadanos interesados en tramitar de manera gratuita el amparo contra el cobro del derecho de alumbrado público, que es inconstitucional desde su creación en 1973. Debido al incremento del costo del arrendamiento que ha llegado hasta el 50% en algunas zonas de la ciudad, para quienes ganan un salario mínimo, encontrar una casa o departamento para rentar se ha vuelto casi un imposible en los últimos años. Ante las constantes críticas y alusiones del dirigente estatal de Morena hacia el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez, consideró que el morenista admira mucho al edil capitalino. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en este inicio de semana. Es lunes 26 de enero, ya entramos a la última semana de este enero del 2026, rápido otra vez, se nos está yendo el primero de estos meses del 2026. Gracias a todos por su confianza. Les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y la retransmisión en punto de las 8 de la mañana a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable. Bienvenidos todos, quedamos a la orden, pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Soy su servidor, Carlos Monge. Le comento que en este momento estamos arrancando el día a 8 grados, se siente fresco para que usted lo tenga en cuenta. Y nos dice el Meteorológico Nacional que va a ser un día nublado a partir del mediodía, por la mañana algo de sol. Y la temperatura máxima, sin embargo, pese a que estará nublado, llegaremos a los 24 grados para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos con las noticias. Mire, sin consignas, con el silencio como el principal símbolo de protesta, familiares, amigos y ciudadanos marcharon este domingo por el centro de Morelia para exigir justicia por el asesinato de los intérpretes de lengua de señas mexicana, Anayeli y Víctor, así como de su pequeña hija Megan. Vestidos de blanco y portando rosas blancas, integrantes de la comunidad sorda, familiares y amigos y ciudadanos solidarios marcharon este día en silencio para exigir justicia por el asesinato de los intérpretes de lengua de señas mexicana Anayeli y Víctor, así como de su hija Megan. La manifestación partió a las 10 de la mañana desde las Tarascas y avanzó de manera pacífica hasta Palacio de Gobierno. Durante el recorrido no hubo consignas verbales, el silencio fue el principal símbolo de protesta, acompañado por gestos de lengua de señas y aplausos silenciosos, una de las expresiones más significativas para la comunidad sorda. El momento más conmovedor ocurrió al llegar al Palacio de Gobierno, donde las y los manifestantes colocaron rosas blancas, veladoras y un cartelón en la puerta principal. Al exigir justicia, decenas de personas levantaron su mano al aire, señal que en la lengua de señas representa precisamente esa demanda, justicia.
Posteriormente, a petición de una de las personas asistentes, se lanzó un grito colectivo para dar voz a quienes no pueden expresarse oralmente en un acto de acompañamiento y solidaridad. Mientras el llanto se apoderaba del lugar, al fondo se escuchaban las notas del Lago de los Cisnes, interpretadas por un músico callejero, lo que acentuó el dolor del momento. Muchas personas no pudieron contener las lágrimas al recordar que la protesta buscaba dar voz a quienes hoy han perdido a quienes les ayudaban a comunicarse con el mundo. Ellos levantaron la voz por los que no podían, levantemos la voz por ellos. Justicia, carajo, justicia. Juvencia Citlali Ortiz, vicepresidenta de la Asociación Cultural de Sordos del Estado de Michoacán, llamó a la reflexión sobre las barreras que enfrenta esta comunidad. Yo quiero decirles a ustedes que reflexionen sobre las barreras que tienen las personas sordas. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo quiero que no interprete el intérprete y vean mis manos. ¿Vieron? O sea, ¿cómo se sintieron en nuestro lugar? ¿Sí? Si ellos mueren como nuestros intérpretes, ¿quiénes son nuestras manos para podernos comunicar? No tendremos accesibilidad. Víctor Zurita es diputado local y cercano a la familia, expresó su dolor y exigió el cese de la violencia contra esta comunidad vulnerable. No tengo palabras para expresar lo que siento y todo lo que ha pasado. Tengo mucho dolor en mi corazón. De verdad esto me causa gran tristeza. No puedo creer lo que está pasando. Ahora me siento solo, no tendré quienes me acompañen, pero tengo que seguir esta lucha. Por su parte, Warren Gutiérrez, intérprete de lenguas de señas y colega cercano de las víctimas, destacó la importancia de Ana y Víctor dentro del gremio. Warren también subrayó la vulnerabilidad de los intérpretes. Sí, somos realmente en representación muy pocos, pero bueno, sí, estamos muy sentidos y lo que esperamos es que se haga una plena justicia. Sí, claro que sí, o sea, la comunidad sorda es un grupo vulnerable y por ser grupo vulnerable entonces tienen más riesgo que otros tipos de comunidad. Nosotros los intérpretes somos parte de esta comunidad, pero somos subrepresentados porque somos menos que la misma comunidad. Entonces tenemos más riesgos, más peligros. Por tanto, sí me uno a esa petición de que se nos proteja más, de que se nos haga incluso, digamos, normativa que nos permitan mejor seguridad como individuos y como comunidad. Fernando, integrante de la comunidad sorda, explicó el significado profundo de la movilización. Nosotros, por nuestro sentir, pedimos varias cosas, pero pedimos específicamente tres. Primero, una plena paz y justicia, y que no siga más violencia en contra de, por ejemplo, intérpretes como ellos, ya que eso nos hace tener menos intérpretes, no son muchos los intérpretes y que, por ejemplo, lo esperamos así. Entonces, por eso pedimos esa paz y esa seguridad. También necesitamos que se haga una protección a los intérpretes, ¿no? Ya que ellos participan en espacios públicos, quizás ellos no tienen garantizados también muchas cosas. La manifestación concluyó con aplausos en lengua de señas y el compromiso colectivo de no dejar el caso en el olvido, reiterando que la exigencia principal es clara y unánime: justicia para Ana, Víctor y Megan y protección para quienes dan voz a quienes no pueden hablar. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí está manifestación para exigir justicia para esta familia que les fue arrebatada la vida de una manera que ya va a escuchar usted los detalles, si no los ha leído desde ayer que los dimos a conocer en la plataforma de postdata.news. Ahí Vero García estuvo ayer en la audiencia con el primer detenido. Se supone que son 3 los responsables del asesinato de esta familia, pues intérpretes de lengua de señas mexicana, Anayeli Víctor y hasta su pequeña hija Megan. Desafortunado por todos lados. Creo que
Usted no pudo ver todas las manifestaciones y nos sigue a través de radio, que pudimos ver los demás a través de Facebook. Estas traducciones que usted escucha en voz del lenguaje de señas, en audio, pero pues que cobran relevancia en días así, lo que se pudo observar con el movimiento de manos, de su cuerpo, de todas estas personas que se dieron cita ayer. Una imagen pues dolorosa, sin duda. Usted le escuchó, estos gritos también pues llenos, cargados de dolor, exigiendo justicia. Y en la parte baja de Palacio de Gobierno, bueno, pues esta serie de manifestaciones para recordar a Nayeli Víctor y a su pequeña Megan. Y en lo alto, también porque contrasta en estos momentos, en lo alto la bandera de Venezuela para apoyar al dictador Maduro. Imagínese usted el contraste terrible, porque todo el tiempo que la dictadura en Venezuela le ha pegado con tubo a los ciudadanos venezolanos, que los ha expulsado de su país, que ha generado una diáspora de más de 8 millones de personas, con toda la crisis que hay, con el robo de elecciones majadero, brutal de un Nicolás Maduro, ahí México guardó silencio. Ahí el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya se quedó callado. Ahí pareciera que aplauden la dictadura, que están de acuerdo con esa dictadura. Pero ahora que detuvieron al dictador Nicolás Maduro, bueno, pues ahora sí, banderas venezolanas en todo lo alto para respaldar al dictador, no a la población, al dictador, porque dicen ellos que Estados Unidos violentó la soberanía. Y sí, sí es verdad, pero también lo es que Nicolás Maduro la violentó de manera constante, flagrante, y acá nadie dijo absolutamente nada. No fue lo mejor, como lo hemos platicado, no fue la mejor de las maneras de que cayera este dictador. Lo ideal sería que los órganos internacionales reguladores de las leyes en todo el planeta pudieran realmente tener una incidencia. Hoy sabemos que no la tienen, que es floja, pero países como México apoyando al dictador, no a la población. Ayer pues volvió a contrastar este lamentable acontecimiento, este asesinato de Nayeli Víctor y su pequeña Megan, con las banderas en todo lo alto de Venezuela, porque les detuvieron a los gobiernos de Morena, federal y estatal, a su dictador Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Sobre este mismo asunto lamentable, terrible, que ha causado un gran dolor en la comunidad, primero que nada en la familia, sin lugar a dudas, en los amigos, pero también en la comunidad de sordos, de mudos, y que pues ha impactado también a una gran cantidad de personas vinculadas a ellos, entre ellos, pues habrá que decirlo también, la comunidad de los periodistas, de diputados locales, porque pues ellos se venían desempeñando también ahí en el Congreso del Estado y era común vincularse a ellos, saludarlos, relacionarse, verlos cotidianamente interpretando. Así es que pues ha generado un dolor y una conmoción en buena parte del sector o de varios sectores acá en Michoacán. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo de las autoridades del Estado de Morelos, lograron la detención del probable responsable del homicidio de estos 3 integrantes de la familia reportada primero como desaparecida en Morelia. Como resultado de los trabajos de inteligencia, investigación de campo, análisis criminal y coordinación interinstitucional, se logró identificar al imputado, quien tras la comisión del delito se trasladó al estado de Morelos con el propósito de evadir la acción de la justicia. Derivado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable fue ubicado y asegurado en aquella entidad, quedando a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Y como ya le anticipaba, en audiencia judicial se informó que fueron 3 hombres, entre ellos este detenido, Alfredo N.,
quienes ingresaron a casa de los intérpretes y luego los trasladaron a la carretera México-Guadalajara, donde les quitaron la vida a causa de sofocación por exposición directa al fuego, es decir, los calcinaron en vida. Esto fue lo que quedó evidenciado ayer en esta audiencia judicial, donde también se señala que este personaje, Alfredo N., detenido en el estado de Morelos, pues tenía un vínculo familiar con uno de los integrantes de esta familia asesinada. La necropsia fue determinante. La causa oficial de muerte de los intérpretes de lengua de señas mexicana Anayeli Hernández y Víctor Manuel Mújica, así como de su pequeña hija Megan, fue asfixia por sofocación por exposición directa al fuego. Fueron calcinados en vida. Los 3 cuerpos fueron encontrados cerca de las 10:30 horas del sábado 17 de enero del 2026 sobre la autopista Guadalajara a Tlacomulco, cerca de la desviación a Ucareo. Militares que realizaban rondines por la zona percibieron el humo y descubrieron primero el cuerpo de Ana prácticamente sobre la carpeta asfáltica. Metros más adelante estaba el de Víctor y el de su hija. De acuerdo al peritaje, el crimen se cometió en ese sitio, solo que a la mujer la arrastraron cerca de la carretera. El intérprete recibió 8 golpes antes de perder la vida, todos en la cabeza y en la cara, el más grande de 8 por 4 centímetros. La familia fue identificada parcialmente por fotografías, pero tras hacer los estudios de ADN con padres y hermanos, se confirmó al 99.99% que se trataba del matrimonio que formaban los intérpretes de señas y de la niña de 12 años de edad. Los datos se revelaron en la audiencia de formulación de imputación por el delito de secuestro agravado que se realizó este domingo de manera virtual y sin que hubiera acceso pleno a la información que expuso la Fiscalía General del Estado, quien solicitó reservarla en su totalidad para evitar poner en riesgo a las víctimas indirectas y hacer públicos datos de prueba que pudieran inhibir las investigaciones. Sin embargo, el juez Cristóbal Lubiano Tena consideró que no se justificó plenamente la petición y permitió que medios de comunicación conocieran los resultados de los peritajes. En la sala número 6 del complejo judicial localizado en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, solo estuvieron presentes 6 periodistas, mientras el resto de las partes en el proceso se conectaron vía remota. Incluso Alfredo N., detenido este sábado como presunto responsable del homicidio del matrimonio y de su hija, quien estuvo auxiliado por una abogada de oficio. En la audiencia se expuso que Alfredo N., a quien se identificó como familiar de una de las víctimas, ingresó a su hogar junto con otras 2 personas cerca de las 10:30 horas del 14 de enero. Los 3 hombres habrían permanecido en la casa localizada en la colonia ex Hacienda de la Huerta o Valle Verde, en Morelia, hasta cerca de las 5 horas del día siguiente. Durante más de 6 horas se habrían golpeado constantemente a Víctor y maltratado a su esposa, así como a su hija. Salieron del sitio alrededor de las 5:30 horas del 15 en la camioneta pick-up roja en la que llegaron, pero además con el vehículo propiedad de los intérpretes de señas. Las imágenes de cámaras de seguridad del fraccionamiento, así como de una gasolinera y del C5, permitieron conocer que los vehículos recorrieron juntos varias vialidades principales de Morelia, como el Libramiento, Camelinas, Ventura Puente y parte de Madero, entre otras. La Fiscalía General del Estado informó que se comprobó que durante la madrugada se hizo un retiro bancario de una de las víctimas, pero no se confirmó el móvil del crimen. No fue posible conocer otros datos de prueba ni las declaraciones de testigos, ya que se consideraron reservados. Se desconoce qué ocurrió durante las siguientes 30 horas hasta que los restos de las víctimas fueron localizados sobre la autopista. En los resultados de la necropsia se conoció que la primera en perder la vida fue la pequeña Megan, ya que se calcula que tenía entre 12 y 24 horas sin vida cuando fue localizada. Ana tendría entre 10 y 22 horas de haber sido asesinada, mientras Víctor entre 11 y 23 horas, aunque fue quien sufrió la mayor violencia durante el hecho. No hubo mayor información para los medios sobre los otros 2 hombres que llegaron junto a Alfredo N. a la casa de las víctimas y se encuentran prófugos. Tras ser detenido, el presunto responsable se mantendrá recluido en el Centro de Delitos de Alto Impacto, también localizado en Charo. En la audiencia de este domingo se reservó el derecho a declarar y pidió la duplicidad de término para presentar pruebas a su favor, por lo que la próxima audiencia está programada para el viernes 30 de enero a las 9 horas. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí este informe pues completo, detallado de Vero García, que estuvo
en esta audiencia. Qué difícil entender, o sea, ¿qué te motiva a arrebatarle la vida así a una familia? Inaudito el dolor que causaron, el dolor que les hicieron sentir. Qué terrible, qué descompuestos estamos en la sociedad. Ahí entramos todos y me parece que vale la pena reflexionar qué tanto tenemos que hacer para bajarle a este terrible nivel de violencia, de descomposición social en el que nos encontramos. Gravísimo escuchar lo que nos narra Vero García. ¿De dónde emerge tanta hazaña, tanta violencia para arrebatarle la vida con tanto dolor a esta familia? Inaudito. Vamos a ver a dónde acompañan las líneas de investigación. Usted sabe que siempre ante este tipo de asesinatos pues surgen mil y un digamos elucubraciones, supuestos de qué pudo haber motivado pues una muerte tan violenta, un asesinato tan delicado como este, tan grave. Y bueno, por la relación que tiene este detenido con una de las personas, una de las líneas de investigación que se presume que se ha deslizado por ahí, no es la única, pero es de la que más de momento se ha comentado en alguna situación, en alguna especulación incluso mediática, es que pudiera tratarse de un asunto relacionado con una herencia. Vamos a ver si las autoridades confirman esta tesis. Por lo pronto, pues queda el dolor de este gravísimo asesinato a esta familia. Y tras el homicidio de esta pareja de intérpretes de lengua de señas mexicana y de su hija menor de edad, legisladores locales coincidieron en señalar que los hechos reflejan la grave crisis de inseguridad que se vive en Michoacán, particularmente en Morelia, y urgieron a las autoridades a dar resultados concretos en materia de procuración de justicia. Tras el homicidio de la familia de intérpretes de lengua de señas mexicana y de su hija menor de edad, legisladores locales coincidieron en señalar que los hechos reflejan la grave crisis de inseguridad que se vive en Michoacán, particularmente en Morelia, y urgieron a las autoridades a dar resultados concretos en materia de procuración de justicia. El diputado local por el Distrito 16 de Morelia, Juan Carlos Barragán Vélez, calificó el crimen como una tragedia que ha golpeado de manera directa al Poder Legislativo y a la sociedad en general. Barragán Vélez exigió a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento inmediato de los hechos y criticó la falta de resultados en la investigación de delitos. Señaló que aunque recientemente se logró la detención de un objetivo criminal, dicha acción fue realizada por instancias federales y no por la Fiscalía Estatal. Es importante exigirle a la Fiscalía General del Estado que pronto esclarezca este terrible homicidio en contra de estas personas, porque pues ellos es su responsabilidad de la Fiscalía de perseguir delitos y proteger víctimas, y hoy las víctimas estamos en total estado de indefensión ante la falta de resultados de la propia Fiscalía General del Estado. Si bien hubo una detención de un objetivo criminal, pues sí, pero eso lo hizo la propia Federación, el propio gobierno federal, junto con la Secretaría de Seguridad Pública en torno al Plan Michoacán, pero la Fiscalía General del Estado está dejando de hacer muchas cosas por dedicarse a hacer política, y ellos no están para hacer política, sino para responderle a las víctimas y poder esclarecer este tipo de delitos. El legislador alertó que la percepción de inseguridad en la capital del estado continúa en aumento, al recordar que la última encuesta de la ENSU indica que el 80% de las personas en Morelia vive con miedo, además de un incremento en desapariciones y homicidios en distintos municipios. Por su parte, el diputado David Martínez Gogman, integrante de la Comisión de Justicia en el Congreso de Michoacán, lamentó también los hechos y destacó el impacto que tienen en el entorno cercano del Congreso al tratarse de personas que colaboraban como intérpretes de señas. Pues mira, sí, desde luego que nos pega a todos, gente cercana que nos apoyaba ahí en el Congreso para los intérpretes. Muy complicado, no baja la inseguridad, muy lamentable. Yo creo que la Fiscalía tiene que dar solución a estas situaciones. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de fondo? Más lamentable la pérdida de una menor de edad de 12 años. Es inconcebible.
inconcebible que lo que está pasando. A todos cada día más cerca nos toca. Martínez Gongman calificó como inconcebible la muerte de una menor de 12 años en este contexto de violencia y llamó a fortalecer las acciones de seguridad, así como la prevención desde el entorno familiar. Asimismo, afirmó que el Plan Michoacán debe reforzarse, aunque sostuvo que mantiene un voto de confianza en su implementación. Ambos legisladores coincidieron en que la inseguridad se ha vuelto una realidad que alcanza a todos los sectores y reiteraron la necesidad de atender tanto la persecución de los delitos como las causas sociales que generan la violencia en el Estado. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. La diputada local Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Michoacán, informó que el Poder Legislativo y diversas instancias estatales brindarán apoyo económico, jurídico y de acompañamiento a la familia de los intérpretes de lengua de señas mexicanas que fueron asesinados, así como seguimiento especial a la madre de una de las víctimas, quien también presenta una condición de discapacidad. Efectivamente, el Congreso del Estado, todos los diputados solicitaron que se les diera un apoyo económico a los familiares. En su momento se había solicitado que se pagaran los gastos funerarios. Entiendo que la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Atención a Víctimas entraron para poder subsanar este tema, poder pagarles todos los gastos funerarios, y el Congreso del Estado también estará apoyando a los familiares, también en todo lo jurídico, pero en lo económico se hizo ya una solicitud. El secretario de Finanzas ya estuvo en comunicación con la familia, me han estado reportando que se les dará el seguimiento y se les entregará un apoyo. La Fiscalía General de la República obtuvo este sábado vinculación a proceso en contra de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, así como de sus guardaespaldas Eder N. y Esteban N., por su probable participación en diversos delitos. En el comunicado se informó que el juez de la causa dictó prisión preventiva oficiosa en su contra, que debe cumplir, mejor dicho, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en el Estado de México. César y Eder fueron vinculados a proceso por su probable participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, mientras que Esteban únicamente por los 3 últimos delitos. A los detenidos también se les responsabiliza del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los limoneros del Valle de Apatzingán, así como responsables de la extorsión que se padece en buena parte de la Tierra Caliente michoacana. De inicio, se desahogaron las audiencias federales para determinar su situación respecto a los ilícitos, pero faltaría que se presenten ante un juez estatal para que defina su situación respecto a los otros delitos. Bueno, pues ahí lo que informa sobre la detención la Fiscalía General de la República y la vinculación de estos presuntos responsables de los delitos que usted acaba de escuchar. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, señaló que la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, es un éxito innegable del Plan Michoacán, una acción que no solamente se esperaba en la capital, sino en todo el estado. Refirió que más allá de los miles de programas anunciados por el gobierno de México, lo que la ciudadanía quiere son este tipo de detenciones que desarticulen al crimen organizado. Bueno, primero creo que vale la pena pues referirnos a la detención. Creemos que es un éxito innegable del Plan Michoacán. Creo que es lo que esperamos, no solamente en Morelia, sino en todo nuestro país, en el estado, suceda, ¿no? Creo que el Plan Michoacán, más allá de retórica y de los 1000 programas que se anunciaron, lo que la ciudadanía espera de él es que se den este tipo de detenciones. Bueno, pues ahí uno de los objetivos, alguna vez las autoridades han hablado pues de más de una decena, imagínense, todavía están pendientes más de una decena
de líderes criminales en Michoacán, pues que tienen en situación crítica a demasiados municipios de Michoacán y a demasiados de la zona de Tierra Caliente, y que al igual que se presume en el caso del Botox, pues todos estos otros que están pendientes de ser detenidos, cuando menos una decena, bueno, pues todos estos también se dedican a la extorsión. Así es que todavía falta mucho por hacer. Es como dice el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez, lo habíamos comentado ya aquí con ustedes, una buena noticia, sin lugar a dudas. Qué bueno que lo detienen, ojalá que no dejen crecer a ningún otro, pero todavía falta por detener a muchísimos más, no solo de la Tierra Caliente, sino de otras regiones en Michoacán. Un primer paso, sin duda, qué bueno, se festeja, se celebra, pero falta demasiado por hacer para contener la violencia y la crisis de extorsión que se padece en Michoacán. En otros asuntos, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, afirmó también que el dirigente de Morena en Michoacán, el adorador de dictadores, Jesús Mora González, tiene una fijación con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y por eso en sus comentarios y en sus boletines, bueno, pues le critica de manera constante, dice Yankel, porque tiene admiración hacia el alcalde capitalino. Consideró que más allá de sus señalamientos, Mora debería pronunciarse sobre temas sensibles que afectan a toda la ciudadanía, como el caso de la familia desaparecida y asesinada recientemente. Bueno, mira, creo que el señor Jesús Mora pues está muy desafortunadamente muy preocupado, sí, así lo veo, muy preocupado. Creo que hasta y lo entendería, ¿no? Creo que admira mucho a Alfonso Martínez y por eso tiene esa fijación con él. Lo entiendo, yo también admiro mucho al presidente Alfonso Martínez, pero creo que valdría la pena que se pronuncie también, así como lo hace con ese énfasis, que se pronuncie de temas tan sensibles como el caso de la familia que platicamos hace unos momentos, ¿no? Que haga un posicionamiento valiente, fuerte, a ver si ahí sí le entra el señor. En otros asuntos, el abogado Alberto Moreno Zamudio inició este fin de semana la recepción de documentos de ciudadanos interesados en tramitar de manera gratuita el amparo contra el cobro de derecho de alumbrado público, que es inconstitucional desde su creación allá en el año de 1973, pero que si no se genera pues esta defensa, que si no se genera este amparo, pues la gente finalmente lo paga, lo sigue pagando. Y bueno, este abogado Alberto Moreno está haciendo esta invitación en ayudar para que se deje de pagar, y lo está haciendo, dice él, de manera gratuita. El impacto, el beneficio de este pago en este momento, como usted lo sabe, pues va directamente a los ayuntamientos, pero el abogado señala que es inconstitucional desde que fue creado en 1973. A partir de este sábado, el abogado Alberto Moreno Zamudio inició el proceso de recepción de documentos de los ciudadanos interesados en tramitar de manera gratuita un amparo contra el cobro de derecho a alumbrado público, el DAP, que cobra la Comisión Federal de Electricidad y se entrega a cada ayuntamiento michoacano, debido a que es inconstitucional desde su creación. En el obelisco a Lázaro Cárdenas de Morelia recibió la primera documentación de morelianos que, con el fallo a favor del Poder Judicial Federal, ya no tendrán que pagar cada bimestre los 50 pesos que se establecen por este concepto en el recibo. Explicó que pese a que el DAP es ilegal desde 1973, los alcaldes lo siguen poniendo en sus leyes de ingresos que los legisladores michoacanos aprueban cada año. Este cobro ha sido declarado inconstitucional desde 1973, pero el Congreso local y los presidentes municipales no lo han entendido y lo siguen cobrando año con año, y año con año lo siguen incrementando. Por eso es que decidimos volver a apoyar a la gente con este tipo de acciones. El abogado recordó que los legisladores solo han modificado el esquema para calcular el DAP, ya que antes se cobraba de acuerdo al consumo de energía eléctrica
y desde hace 2 años se estableció una cuota única de 50 pesos. Explicó que esto también afecta a los ciudadanos, ya quien antes pagaba 8 pesos ahora debe pagar 50, al igual que cualquier empresario. Señaló que siguen violando los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, además de que los legisladores invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión. Antes cobraban el DAP en base al consumo de energía, era un abuso. Si en una casa vivían 2 familias, pagaban 400, 500 pesos de DAP. Una carpintería pagaba 700 pesos de DAP. Una carnicería que tiene congeladores pagaba hasta 2,000, 3,000 pesos de alumbrado público. A eso fue lo que quitaron. Ahorita hicieron tarifa fija, pero antes la gente que pagaba 8 pesos, ahora paga 50 pesos. Porque ya el empresario, el hotel, paga los mismos 50 pesos, que no es justo. El también fundador del movimiento anti-DAP aseguró a los ciudadanos que una vez que la justicia federal concede el amparo, se les reintegra el 100% de lo que hayan pagado por DAP en su recibo. Si busca ser beneficiado con el amparo, tiene que cubrir estos requisitos. Tiene que acudir al titular del servicio de energía eléctrica, que su recibo sea el periodo de noviembre del 2025 a enero del 2026, así sea por un día. Llevar comprobante del pago realizado en cajas o cajeros de la Comisión Federal de Electricidad y firmar la demanda de amparo. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Y debido al incremento del costo del arrendamiento que ha llegado hasta el 50% en algunas zonas de la ciudad, para quienes cobran un salario mínimo, encontrar una casa o departamento a rentar se ha vuelto casi imposible en los últimos años. Un asunto extraño el que nos retrata Fernando Salgado, porque por otra parte, si observamos, hay una oferta de vivienda, pero por todos lados en Morelia. Si usted revisa algunos fraccionamientos, algunas colonias, se va a dar cuenta que también hay una cantidad de casas abandonadas importante. Si nos metemos sobre todo a estas que maneja fraccionamientos que maneja el Infonavit o que se compraron las viviendas a través del Infonavit, pues también abundan las casas abandonadas. Y con todo y esto, esta que pareciera una sobreoferta hoy de vivienda en Morelia, por ejemplo, aún así, las rentas son caras. Buscar una casa o departamento en renta en la capital de Michoacán se ha vuelto casi imposible. La alta demanda y los costos que año tras año se alejan del salario mínimo hacen que acceder a una vivienda sea cada vez más complicado para un trabajador promedio. Montserrat Huerta, integrante del colectivo Frente contra la Gentrificación y Huella Urbana, dedicado a la investigación y a la lucha social por el derecho a la ciudad y a la vivienda, señaló que el costo de arrendamiento ha aumentado entre un 36 y hasta un 50% en algunos casos. En contraste, la oferta laboral en México apenas creció un 4% en el mismo lapso, de acuerdo con cifras del INEGI. Esto demuestra que el salario mínimo, actualmente de 9,500 pesos, está muy por debajo de los costos para arrendar una vivienda. Nosotros hemos observado en Morelia que al menos ha aumentado un 36% aproximadamente el ingreso por medio del arrendamiento. Al menos de 2020 a 2022, perdón. Y además se contrasta con el dato de que, bueno, la oferta de trabajo no ha aumentado de 2020 a 2022 más que un 4% aproximadamente, y que, bueno, no se ve que haya esperanza más para 2025, ¿no? En un ejercicio de búsqueda en grupos de renta, las opciones más económicas son habitaciones que van desde los 3,000 a los 5,000 pesos. En el caso de las casas, los costos varían según la zona. En Ejidal o Colusen, una renta alcanza los 9,500 pesos, mientras que en la Chapultepec Norte supera los 12,000. En áreas fuera del anillo periférico, una casa puede costar entre los 4,000 y 6,000 pesos, dependiendo del tamaño. Pues es triste porque las rentas que son más baratas, pues realmente no permiten una independencia. O sea, generalmente son como lo mencioné, o cuartos de servicio, o un cuarto aparte en una casa, o sí una casa pero que tienes que rentar con varias personas que no conoces o que sí conoces, pero pues cuando uno quiere vivir fuera de su casa, pues busca independencia, y en realidad vemos que el mercado no nos permite eso, ¿no?
Por su parte, Grecia Coria Jiménez, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Michoacán, AC, explicó que el alza de los costos de renta se debe principalmente a la alta demanda de vivienda en la mancha urbana, sumada a factores como la proliferación de Airbnbs y el turismo laboral que se intensificó tras la pandemia. Aclaró que los costos no los imponen las inmobiliarias, sino se determinan por el costo de los servicios que ofrece cada casa habitación. Bueno, en realidad es que ha venido mucho a la alza. Desafortunadamente existen muchos factores que lo que provocan la alza de los precios tanto en renta como de venta. Pero principalmente si platicamos de la renta, desafortunadamente hay muchísima demanda y hay poca oferta dentro de la mancha urbana. Tanto el colectivo Frente contra la Gentrificación y Huella Urbana como la Asociación de Profesionales Inmobiliarios coincidieron en la necesidad de una regulación inmobiliaria en Michoacán que incluya mecanismos para garantizar costos justos y simplificar la tramitología al momento de rentar o adquirir una vivienda. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí está la problemática, entre más cercano al centro, por supuesto, entre más cercano a una zona que está bien comunicada, donde hay suficiente transporte público, por ejemplo, donde los servicios son, pues por lo menos medianos, digamos que hay agua pues 2-3 días a la semana, que no se va la luz, que no es una zona que se inunde, etcétera, son elementos que van subiendo el costo de las viviendas, de las que hablamos que luego hay una enorme sobreoferta y que luego se quedan solas, pues son las más distantes, las que están retiradas, las que no tienen pues una buena comunicación, las que no tienen un buen servicio de transporte público, en fin, y eso pues va complicando, pero abundan hoy la venta de departamentos, de casas en Morelia. ¿O usted qué opina? Por lo pronto, pues para muchos complicado, caro, el poder rentar una casa. En otros asuntos, el diputado local Juan Carlos Barragán informó que el grupo parlamentario de Morena se encuentra en proceso la renovación de la Junta de Coordinación Política conforme a un acuerdo previo establecido desde el inicio de esta legislatura. Entre los nombres que mencionó para asumir ahora esta coordinación se encuentran Juliana Bugarini Torres, ligada al grupo del gobernador Alfredo Ramírez, Itze Camacho Sapián y Sandra Olimpia Garibay, identificadas ellas con el grupo de Raúl Morón Orozco, y Belinda Iturbide Díaz, que consideró del grupo del fiscal Carlos Torres Piña. El legislador explicó que dicho acuerdo contemplaba que la coordinación que tiene actualmente Fabiola Alanís Sámano no se mantuviera durante todo el periodo legislativo, por lo que actualmente se dialoga ya entre diputadas y diputados sobre estos nuevos perfiles que podrían fortalecer la unidad interna y mejorar los trabajos parlamentarios. De que íbamos a renovar la coordinación y yo estamos platicando con algunos compañeros diputadas y diputados donde estamos proponiendo ya sea a Itze Camacho como coordinadora del grupo parlamentario o a Sandra Garibay, diputada de Apaxingán, como coordinadora del grupo parlamentario. Esa es nuestra propuesta de algunas compañeras diputadas y diputados del grupo parlamentario, porque el acuerdo era que se iba a renovar, no se iba a quedar ahí todo el periodo legislativo de la 76 legislatura, la propia compañera Fabiola Alanís. Además que urge ahí el cambio, ¿no, diputado? Digo, urge una refrescada al grupo parlamentario porque logre consensos, que logre la unidad y que logre grandes acuerdos con los otros grupos parlamentarios para poder abatir el rezago legislativo que se tiene. Bueno, pues ahí lo que se viene en el Congreso del Estado, un cambio, dice Juan Carlos Barragán, en la coordinación del grupo parlamentario de Morena, que en este momento pues tiene Fabiola Alanís Sámano. Y en otros asuntos, al dictar una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga, la licenciada en optometría Stephanie Pineda se refirió al reto que representa la salud visual en el país, ya que al menos 50% de la población requieren
Atención. Optometría UVAC. En México, la salud visual enfrenta un gran desafío. El 20% de la población infantil, la totalidad de las personas mayores de 50 años y el 50% de la población total requieren atención optométrica, de acuerdo con datos del Consejo de Optometría de México. Ante este panorama, la colaboración interdisciplinaria se vuelve esencial. La atención visual no puede depender de solo un especialista. Requiere el trabajo conjunto de optometristas, oftalmólogos, profesionales de la salud pública y expertos en rehabilitación visual, ya que a través de esta integración es posible ofrecer soluciones más completas para el bienestar de la población, señaló la licenciada en optometría Stephanie Pineda. Hoy vinimos a tratar dos puntos súper importantes. Uno es el trabajo interdisciplinario con los médicos oftalmólogos y la optometría, donde tenemos un campo muy abierto para poder trabajar en conjunto y lograr la mejoría de nuestra población. Eso nos daría mucho beneficio tanto a todos los habitantes del país como a nosotros en desarrollo de la carrera. La principal opción sería continuar con los programas de educación y actualización para los optometristas. Siempre es importante tener profesionales de la salud visual a la vanguardia de todos los tratamientos especializados para brindar mejor atención. Tenemos una gran responsabilidad como profesionales de la salud. Los invito a todos a seguir capacitándose y actualizándose para siempre dar la mejor atención para nuestros pacientes. Gracias como todos los días por sus opiniones, sus saludos. Isaac Arenas nos dice buenos días, gente de Postdata. Buen inicio de semana. Igualmente, Isaac, muchas gracias. Lilia Rosales, buenos días, excelente lunes y productiva semana para todos. También para ti, Lilia, gracias. Armando Hernández, buenos días, Carlos. Lástima que esta ceguera política, además de sordera, me quita toda la empatía que pude haber sentido por este grupo vulnerable. A algunos la sordera les afecta la cognición también para entonces defender a dictadores. Gracias, Armando, gracias por tu opinión. Luis Manuel Baeza, buenos días, jefe, saludos a todos en Postdata y que sea una excelente semana. Por cierto, ya no estoy en TV Azteca. Ah, caray, Manolito, fíjate que gracias por el saludo de nueva cuenta y también por este dato que nos compartes. Sí, ya me habían acá hecho la observación después de que te dejé ese saludo. Bueno, pues ánimo. Seguramente pronto vendrán mejores opciones, así es que ánimo y que venga una nueva y mejor etapa profesional. Saludos al buen Luis Manuel Baeza, compañero durante muchos años en Canal 13 Michoacán, le había platicado, y también nos acompañó aquí cuando iniciamos Postdata. Ya vamos a cumplir 6 años, por cierto, qué rápido se va el tiempo. Y bueno, ahí estuvo en el arranque Luis Manuel Baeza echándonos la mano con toda su capacidad y profesionalismo. Siempre agradecidos, por supuesto. Éxito, Manolito. Gerardo Méndez, buenos días, esperando que tengan bonita semana a todo el equipo. Ánimo. Igualmente, Gerardo, gracias. Luis Esteves, buen día, Carlos. Otra tragedia y la clase política lo único que quiere es sacar ventaja política, comenzando con los diputados locales. Muy vergonzoso su actuar. Gracias, Luis. Fíjate que sí es difícil coincidir con la clase política, no hay duda de eso, pero tengo la impresión, tengo la percepción, Luis, de que esta vez es genuino el dolor, son genuinas las manifestaciones de respaldo, de tristeza por esta pérdida tan lamentable de esta familia. Es mi percepción, gracias por supuesto, la tuya también es simplemente válida, así es que solamente compartirte la mía. Muchas gracias. Teresa Aguilar, buen día, Carlos, buen inicio de semana, saludos a todos los presentes en este gran noticiario. Gracias, Tere, muchas gracias. César Borgi también nos deja saludos, buen día, Carlos, pasando a dejarles un saludo y desearles excelente semana a todo el equipo de Postdata, así como a todos los que conformamos tu feligresía, dice quizá César. Bueno, gracias, César, también por tus saludos. Melchor Ornelas, buen día y buena semana para todos los que concurrimos en este noticiario. Gracias, mi estimado Melchor, y además nos comparte: la violencia es constante y cuando se puntualiza como el terrible asesinato de esta familia, mueve hasta los diputados que por lo regular están callados. Ojalá no sea solo hoy que se den cuenta de lo que vive Michoacán. De acuerdo, mi estimado Melchor, gracias.
Celeste Luna nos dice: Carlos, buen día. Me gustaría comentarte que la población de las colonias Nueva Unión, Ejidal Unión, Isaac Arriaga, Ilustres Novo Hispanos y Primo Tapia Oriente estamos sufriendo la escasez importante de agua. Los representantes que envía el ayuntamiento no resuelven nada, no abastecen de agua por pipa nos abastecen, de agua a través de una pipa una vez a la semana, y solo 6 minutos por domicilio, y muchos de nosotros pagamos anual el servicio, por lo cual tomaremos medidas, ya que el agua es un servicio básico y un derecho que no se está cubriendo, y nuestro presidente municipal ni sus luces. Si fueran sus colonias favoritas, contarían con el servicio, por lo cual tomaremos sus instalaciones. Gracias y buen día. Gracias también por reportar esta situación, Celeste. Ojalá que nos escuchen en el OAPAS Morelia y puedan resolverlo cuanto antes. Ojalá no tengan que ir a manifestarse. Sería genial que les resolvieran antes. Gracias, Celeste. Omar Mújica: Carlos, buen día a ti y a todo tu equipo. La glorieta de Avenida de Juan Pablo genera más problemas que solución vial. Sí, caray. Buen punto, Omar. Todavía no queda terminada, habrá que decirlo, ahí en el entronque de lo que va a ser esta extensión de la avenida Amalia Solórzano, pero pues le pusieron unos topes ahí que luego también son necesarios, pues, porque hay gente que maneja de plano muy mal, como locos aquí en la capital michoacana, que generan accidentes, que van a altísima velocidad, sobre todo en esa zona, y parece que las autoridades no encontraron otra que ponerle topes. Y entonces se va a hacer una tragedia. Ya quienes transitamos por ahí, pues esos topes más o menos nos van a tumbar unos 2 minutos, para que le vayan ustedes calculando, sin problema 2 minutos, y eso que todavía no está funcionando. Pero además se va a hacer un cuello de botella donde llegamos a la glorieta, porque se reduce a un solo carril y a un solo carril con topes. Pero bueno, ya está la glorieta. De repente, ahora que lo plantea Omar, se queda uno con la duda: ¿y no hubiera sido mejor un semáforo? ¿Y no hubiera sido incluso mejor un semáforo inteligente para que cambiara al verde cuando sea necesario, según los carros que estén bajando de Amalia Solórzano, y dejar un tránsito pues más ágil por la Juan Pablo II? Son dudas, no me considero especialista, por supuesto, de esos temas tan complejos como el tránsito vial, pero así como lo plantea Omar, sí, parece que va a ser un cuello de botella terrible ahí, ese entronque, con una glorieta llena de topes de ida y vuelta. No sé si fuera mejor ahí un semáforo. ¿Usted qué opina? Déjeme hacer con esto una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y para despedirnos escuchamos el reporte en el ámbito de la seguridad de los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Adelante, mi estimado Marcos, buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto al poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Morelia. No, regresa conmigo. Bueno, tuvimos alguna complicación ahí con el buen amigo Marcos Morales, alguna cuestión. Vamos a dejarlo pendiente para mañana. Mañana retomamos la comunicación con él, por supuesto. Y por el momento le agradezco a usted el favor de su atención. Que tenga usted una excelente y productiva semana. Por favor, también disfrútela. Y por aquí nos encontramos mañana. Hasta entonces.